Buenos días, nosotros somos el grupo número 4 de la asignatura Medicina de Urgencias y Desastres con el doctor Franklin Gómez y el día de hoy vamos a estar hablando sobre las emergencias endocrinológicas, toxicológicas y el mecanismo de lesión. Mi nombre es Giret Novas y yo voy a estar dando el inicio al tema de emergencias toxicológicas. Debemos recordar que una emergencia es una situación de salud en la cual la vida del paciente se encuentra en peligro y por lo tanto necesitamos actuar de una manera rápida. Cuando hablamos específicamente de las emergencias toxicológicas, nos referimos a aquellas emergencias que son resultado de un agente tóxico. Un tóxico lo podemos definir como cualquier elemento que al entrar a nuestro organismo, debido a sus propiedades físicas y químicas, es capaz de provocar la alteración del funcionamiento normal y producir las intoxicaciones. Estas ocurren con frecuencia, aunque en la mayoría de los casos estas intoxicaciones son de carácter leve, pero también se presentan otras que son graves y requieren de nuestra acción rápida y efectiva. Cuanto más precoz sea nuestra intervención, mejor pronóstico va a tener nuestro paciente. Entonces, debemos recordar la vía de entrada de los tóxicos, principalmente por ingestión, seguido de exposición cutánea, oftálmica, inhalación, mordeduras y picaduras e inyecciones parenterales. Las intoxicaciones pueden ser accidentales o también intencionadas, como en el caso de los intentos de suicidio. Tenemos elementos que producen las intoxicaciones más frecuentes, lo dividimos según la edad. En adultos, los fármacos, el etanol, productos de uso domésticos y drogas. En adolescentes, etanol, los fármacos y también las drogas. Y en niños, fármacos y productos de uso doméstico. En los niños es muy frecuente debido a que los padres no manejan de una manera adecuada estas sustancias y la dejan al alcance de ellos. Estos al consumirlas o al entrar en contacto con estas sustancias, pues se produce la intoxicación. El manejo inicial del paciente intoxicado siempre debe estar orientado principalmente a estabilizar el paciente y luego a tratar lo que es la intoxicación como tal. Para esto nos vamos a auxiliar principalmente del ABC del paciente intoxicado. Aquí vemos las siglas en inglés. Tenemos la A, que es la vía aérea. Debemos confirmar que esté permeable. En caso de que haya alguna secreción, debemos aspirarla y de ser necesario, debemos intubar al paciente. La B, que es de respiración, en esta debemos evaluar la frecuencia respiratoria, si respira, si no respira debemos iniciar con el RCP, debemos inspeccionar el tórax en busca de heridas y también en caso de ser necesario iniciar la oxigenoterapia. La C de circulación es muy importante, debemos corroborar el pulso, el relleno capilar del paciente, el color y la temperatura de la piel para ver si está cianótico, buscar hemorragias y también debemos canalizar al paciente para que ya cuando lleguemos al punto en el cual necesitemos tratar por vía endovenosa al paciente, pues tener una vía permeable. En la D vamos a evaluar el estado de alerta del paciente a través de la escala de Glasgow. Tenemos que evaluar la apertura ocular, respuesta verbal, la respuesta motora y la exploración pupilar. La E, ya la exposición de zonas afectadas, especialmente si nos encontramos fuera de la unidad de atención, pues cubrir al paciente y prevenir hipotermia. De todas estas, las tres primeras son las más importantes, siempre debemos tenerla muy en cuenta. Ahora, el abordaje asistencial de este paciente, ¿cómo será? En primer lugar, la anamnesis. Debemos interrogar completamente a nuestro paciente o a la persona que lo llevó. Valorar la posibilidad de que haya una intoxicación simultánea, por ejemplo, drogas y alcohol. Si tenemos la posibilidad de evaluar qué sustancia utilizó el paciente, esto nos ayudaría mucho ya en la parte del tratamiento. Debemos averiguar si el paciente utilizó algún tratamiento o sus familiares para contrarrestar la intoxicación, cuáles son los antecedentes personales del paciente, su profesión. Eso es muy importante. Por ejemplo, si el paciente trabaja en la agricultura, es muy
probable que la intoxicación sea debido a órganos fosforados o clorados, y esto nos va a ayudar a orientar nuestro diagnóstico. También debemos averiguar los antecedentes psiquiátricos en caso de que se vaya a necesitar pues la intervención del área de psiquiatría. En cuanto a la exploración física, lo principal va a ser la valoración del ABCD, valorar la coexistencia con otras lesiones, como traumatismos. El tamaño y la reactividad pupilar nos va a orientar sobre qué sustancia pudo ser la causante de la intoxicación. Si hay miosis, por ejemplo, puede ser provocada por órganos fosforados. Si hay midriasis por el consumo de cocaína o anfetaminas, debemos observar la piel en busca, por ejemplo, de signos de venopunción y también evaluar si hay cianosis. La cavidad bucal, en especial en las intoxicaciones con sustancias cáusticas, y evaluar también el olor. Muchas de estas sustancias emanan un olor característico y nos ayuda en la orientación. Debemos auscultar al paciente en busca de alteraciones del sistema respiratorio o cardiovascular. Vamos a tener lo que son los TOC síndromes. Esta palabra resulta de la unión de otras dos, tóxicos y síndromes. Estos van a ser un conjunto de signos y síntomas relacionados con la exposición a diferentes tóxicos y que nos van a ayudar en lo que es el diagnóstico. Vamos a tener 5, empezando con el síndrome simpático mimético. En ese se va a presentar una presión, temperatura y pulso elevados, piroerección, midriasis, ansiedad y agitación. En el síndrome simpático lítico vamos a tener la presión arterial, el pulso y la temperatura disminuidos. Va a haber miosis, disminución del peritaltismo. El paciente puede estar aturdido o comatoso. Esto es frecuente en pacientes con intoxicaciones por barbitúricos o benzodiazepinas. El síndrome anticolinérgico, en este la temperatura estará elevada, habrá taquicardia, hipertensión leve, midriasis, disminución del peritaltismo, por ejemplo, en intoxicaciones con atropina o antihistamínicos. En el síndrome colinérgico vamos a tener bradicardia, sudoración, hiperperitaltismo, salivación excesiva, incontinencia urinaria, cuando se han estimulado los receptores muscarínicos. Si son estimulados los receptores nicotínicos, tendremos confusión, depresión del sistema nervioso, miosis. Por ejemplo, se da en órganos fosforados, en intoxicación por órganos fosforados y algunas setas. El tratamiento se debe primero tratar al paciente y luego a la intoxicación en sí. Siempre se debe efectuar el ABCD, como mencioné anteriormente. Luego se debe evitar la absorción. Si es un tóxico que fue absorbido mediante la piel, bañar al paciente. Si el tóxico entró por la vía ocular, se debe gotear el ojo por lo menos 30 minutos con suero fisiológico. Si fue a través del tubo digestivo, se debe vaciar este. Y así dependiendo cuál sea la vía de entrada del tóxico al organismo. Se debe favorecer la eliminación. Si el paciente todavía tiene el tóxico, o sea, fue reciente, se debe administrar un catártico tipo lactulosa. La eliminación por vía aérea se favorece administrando oxígeno y ventilación al paciente. La eliminación por vía urinaria se aumenta forzando la diuresis mediante la administración de volumen o de un diurético. También es importante alcalinizar o acidificar la orina para que el medicamento o sustancia, el cual se conoce su pH, se elimine de una forma más efectiva. Por último, se debe antagonizar el tóxico mediante el uso correspondiente de antídotos. Podemos definir a un antídoto como una sustancia química cuya función es contrarrestar los efectos de un agente tóxico o veneno. Dentro de los principales tenemos la adrenalina, indicada en shock anafiláctico tras picaduras de abeja, avispa o abejorro. La atropina, indicada en la intoxicación por insecticidas, órganos fosforados o carbamatos. Corticosteroides o corticoides están indicados en shock anafiláctico o edema glótico tras picadura de un himenóptero.
También tenemos el diazepam, indicado como anticonvulsivante en intoxicaciones que cursen con crisis generalizadas. El etanol, indicado en cualquier intoxicación por metanol o etilglicol. También tenemos el flumazenil, indicado en el coma benzodiazepínico. La glucosa hipertónica, su aporte actuará reponiendo la concentración fisiológica de glucosa, que va a estar disminuida por sustancias hipoglucemiantes, básicamente la insulina, también antidiabéticos orales en sobredosis. La hidroxicobalamina se usa en la intoxicación por cianuro o inhalación de zinc anhídrico. El bicarbonato sódico es un agente alcalinizante útil en intoxicaciones por salicilatos y barbitúricos. La N-acetilcisteína es el antídoto específico en la intoxicación por paracetamol. Y la naloxona es un antídoto de acción competitiva específica a nivel de los receptores opiáceos. A continuación los dejo con mi compañera Lorena. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena Pérez y yo les voy a continuar con el tema tratando intoxicaciones por sustancias cáusticas, intoxicaciones por fármaco e intoxicaciones por alimentos. ¿Qué son intoxicaciones por sustancia cáustica? Primero, hay que saber qué es un agente cáustico. Este es aquel o aquella sustancia que produce quemadura en el tejido con el cual se pone en contacto. Es un agente corrosivo, compuesto de químicos, capaz de producir lesiones químicas directas sobre los tejidos. La ingestión de sustancia cáustica es una de las intoxicaciones más graves en la edad pediátrica. Habitualmente se trata de productos de limpieza de uso doméstico compuestos por ácidos o por álcalis. Estos tóxicos originan lesiones graves en el tracto digestivo superior, fundamentalmente en el esófago y estómago. En las intoxicaciones accidentales típicas de los niños entre 1 y 4 años, la cantidad de tomar suele ser pequeña debido al dolor que éste le causa al ingerirlo. Sin embargo, en los adolescentes, esta cantidad va a depender de si es voluntario o involuntario. El 90% son álcalis, siendo los más frecuentes la lejía casera, el amoníaco. La fisiopatología del álcali, el órgano dañado más frecuente es el esófago, además de la orofaringe e hipofaringe. La afectación del estómago ocurre en el 20% de los casos. La lesión tisular que produce es una necrosis por licuefacción que se extiende profundamente en pocos minutos a través del torso del grosor de la pared, con riesgo de perforación. En una segunda fase, entre las 2 o 4 semanas, se producen graves cicatrices circulares que pueden obstruir completamente el paso de nutrientes. Uno de los síntomas con respecto a la alcalosis, como vemos en la imagen, si es por inhalación podemos ver tos, disnea, si es por ingestión podemos ver dolor de la boca, de la faringe, dolor retrointestinal. Si es por contacto podemos ver de manera cutánea dolor o manchas negras de quemadura, podemos ver edema o destrucción de la córnea. En la fisiopatología de los ácidos, el estómago es el órgano que más frecuente se afecta. El esófago se lesiona en el 20% de los casos. La reacción que se produce en los tejidos es una necrosis coagulación, con coagulación o coagulativa, con la aparición de escaras y coágulos que impiden la extensión de profundidad del cáustico. Entre los síntomas que podemos ver referente a la ingesta de ácidos es la irritación en el tracto respiratorio. Si es por inhalación, podemos ver tos. También si es por vía oral, dolor del retrointestinal, podemos ver edema, úlceras. Y si es cutáneo, igual que en el otro, podemos ver necrosis, podemos ver úlceras, edema. Entre los cáusticos más comunes de manera álcalis podemos ver el hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, podemos ver fosfatos, amoníaco y otros alcalinos. Entre los ácidos podemos ver ácido fosfírico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, entre otros.
El tratamiento de historia de ingestión dudosa sin signos clínicos puede evitarse que el niño se quede en sala de emergencia. Más bien se le puede indicar que vaya a su domicilio, que los padres vuelvan a consulta si presenta vómito, dificultad para tragar o dolor abdominal. Si la historia de ingestión es importante, pero no presenta síntomas, se lleva a un traslado al hospital para realizar una esofagoestragoscopía. En el caso de los niños que ha tomado lejía o amoníaco, pueden actuar como el punto anterior con la misma esofagoescopía. La historia de ingestión con signos clínicos, se le hace RCP si el niño lo requiere y si está comprometido vitalmente. Prevención, entre la prevención de esta intoxicación, la más importante es mantener los químicos y productos de limpieza y belleza lejos de los niños. Se pueden poner en áreas donde los niños no alcancen o donde los niños no estén permitidos cruzar, debido a que los niños son curiosos y tienden a poner en la mano y a entrarse en la boca todo lo que ven. Intoxicación por fármaco. La intoxicación por fármaco, siguiendo una de las intoxicaciones más frecuentes en niños y en la vía de entrada habitual, es la ingestión. Cabe destacar que la intoxicación por fármaco va a tener varias partes, por ejemplo, fármacos depresores del sistema nervioso central, otros que son fármacos activadores e incluso fármacos antidepresivos. Entre la intoxicación por farmacodepresores del sistema nervioso central tenemos los opiáceos, que son lo que se producen para la depresión respiratoria, miosis y disminución del nivel de conciencia. El tratamiento de o antídoto es la naloxona. Las benzodiazepinas, que producen apatía, sequedad de boca, hipotonía, distribución visual, somnolencia, estupor y coma. El tratamiento de es la flumoxamino. Por último tenemos barbitúricos que dan lugar a somnolencia, esturbo, coma, hipotonía, disminución y hasta abolición de los reflejos. Y el tratamiento de es el carbón activado. Intoxicación por medicamentos activadores del sistema nervioso central. Tenemos las teofilinas, que da aparición a vómitos, hematesis, dolor, diarrea, también taquicardia, arritmia, y el tratamiento de es un control cardíaco y tratar las arritmias. Tenemos los antidepresivos tricíclicos, que la dosis de toxicidad es de 10 cc. Produce síntomas anticolinérgicos, también produce coma, hipertensión y depresión respiratoria. El tratamiento es el control cardíaco, evaluación venticular adecuada, el carbón activado o lavado gástrico. Por último tenemos los antihistamínicos, que son los que producen la jarea, la tos, también pueden producir temblores, hiperreactividad, y el tratamiento de es tratar las convulsiones con diazepam y tener control cardíaco y descontaminación. La intoxicación por antieméticos se puede producir por sobredosis o por insomnicracia. Producen síntomas extrapiramidales, movimientos extraños, crisis ocuroquírica, hipertónica y quietud motora. El tratamiento de es la difenhidramina. Por último, vamos a tocar la intoxicación alimentaria. Los alimentos que se consumen diariamente contienen sustancias que están presentes de forma natural o son adicionadas en el momento de su cocción. Muchas de estas sustancias alteran la calidad nutricional del alimento y ocasiona a nuestro cuerpo algo llamado intoxicación, una causa frecuente de morbimorbilidad en los países de vía de desarrollo.
Dentro de los factores de riesgo que predisponen a la intoxicación alimentaria, vemos alimentos crudos o mal cocinados, almacenamiento de alimentos en sitios húmedos y calientes, ausencia de medidas de higiene como el lavado de manos, la utilización de agua no potable durante la preparación. También tenemos el no control de las enfermedades y contaminación de equipos y materiales utilizados para preparar la comida. Existen intoxicaciones, yo voy a hablar nada más de las intoxicaciones parasitarias y las intoxicaciones por tóxicos de animales acuáticos. Entre las intoxicaciones por parásitos vamos a ver varios parásitos como la salmonela, que es muy común, la E. coli enterobacterius, también vemos la E. coli enterobactísica, también el Staphylococcus aureus, que son los parásitos más comunes en República Dominicana. Entre los tóxicos de pescado o animales marinos o mariscos, tenemos lo que son toxinas de SCOBY-2, tenemos también toxinas paralíticas de marisco, toxina de tetraodontísticos y entre otros. Tratamiento para una intoxicación alimentaria es la rehidratación vía oral o con líquido endovenoso de tipo cristaloide, dependiendo del grado de deshidratación que tenga el paciente. No se recomienda el uso de antidiarreicos porque esto le puede causar daño al paciente. En caso de intoxicación por pescado, marisco, se recomienda el lavado gástrico con solución salina. También cuando la intoxicación es provocada por la toxina de algún familiar de un pez, como el atún, se recomienda el uso de antihistamínicos. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. La persona que continúa. Buenas, mi nombre es Génesis Morel y en el día de hoy yo les voy a estar hablando sobre la intoxicación por digital, la intoxicación por alcohol, la intoxicación por órganos clorados, órganos fosforados y carbamatos. En la intoxicación por digitálicos, la dosis tóxica para que se produzca una intoxicación es mayor a 0,07 miligramos por kilogramo y sus niveles tóxicos van a ser mayor de 2 a 2,5 miligramos por mililitro. Este tipo de intoxicación va a producir síntomas gastrointestinales como las náuseas y vómitos, va a producir síntomas del sistema nervioso central como convulsiones y somnolencias, va a producir síntomas cardíacos como las arritmias. Entonces, a dosis tóxica, este tipo de intoxicación va a producir alteraciones en la electroencefalografía. Vamos a encontrar prolongación del complejo PR, que se va a evolucionar como un bloqueo a la B. Vamos a encontrar bradicardia y vamos a encontrar arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares. En el tratamiento por ese tipo de intoxicación vamos a encontrar monitorización electrocardiográfica continua. Vamos a tratar con carbón activado cada 4 horas. Vamos a corregir el fallo de haber hipopotasemia, hipomagnesia e hipocalcemia. Vamos a tratar las arritmias. Los vamos a tratar con atropina de 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramos de manera intravenosa. Esto va a hacer que se bloquee la fenitoína. Entonces, esta se va a utilizar para las taquiarritmias. Entonces, el antídoto para este tipo de intoxicación, hay que tener en cuenta si la ingesta elevada o si la inestabilidad hemodinámica o la arritmia pone en peligro la vida del paciente, se va a aplicar este antídoto. Este antídoto se le conoce como Voyager. Generalmente viene en una ampolla de 80 miligramos y este es capaz de neutralizar 1 miligramos de digoxina. Entonces, como complicación, esto puede dar a un fallo congestivo si se neutraliza todo el digital, por lo que hay que valorar el uso de dopamina e dobutamina.
Ahora vamos a hablar sobre la intoxicación por alcohol. El alcohol a dosis bajas va a provocar euforia y agitación. Sin embargo, este va a originar un efecto depresor sobre el sistema nervioso central que se puede conducir al coma. Entonces, según la gravedad, nos vamos a encontrar dos tipos de situaciones clínicas, o sea, dos tipos de pacientes. Vamos a encontrar en primer lugar el paciente alerta, que este va a presentar marcha inestable, incoordinación, disartría y disminución de la atención. En segundo lugar, vamos a encontrar el paciente inconsciente. Este paciente va a presentar midriasis, hipotermia, hipotensión arterial e hipoglucemia. Entonces, este paciente también puede presentar complicaciones como la cetoacidosis. En algunos casos también puede presentar convulsiones. El diagnóstico para este tipo de intoxicación en urgencia va a ser meramente clínico, pero ante problemas legales se va a determinar el nivel de alcohol en sangre o en el aire expirado. Según los criterios del DSM-4, para la intoxicación por alcohol son la ingestión reciente de alcohol, cambios psicológicos comportamentales desadaptivos, clínicamente significativos. También vamos a encontrar uno o más síntomas que van a aparecer durante o poco tiempo después de la ingesta de alcohol, como son lenguaje incoordinado, incoordinación total, marcha inestable, deterioro de la atención o de la memoria, estupor o coma en algunos casos. El tratamiento para este tipo de intoxicación, le puse dos casos. En el paciente alerta vamos a tener control constante de los hospitales y vamos a aplicar 100 miligramos de tiamina. En el paciente inconsciente vamos a asegurar que la vía aérea sea permeable, vamos a aplicar 100 gramos de tiamina y vamos a eliminar el tóxico mediante lavado gástrico. Entonces, el lavado gástrico debe hacerse las primeras 4 horas después de la ingesta del tóxico, en este caso el alcohol. La técnica es que se va a administrar y posteriormente se va a aspirar de 200 a 300 mililitros de suero salino a través de una sonda nasogástrica u orogástrica. Se va a repetir esta maniobra hasta que el líquido esté exento de las partículas importantes, o sea, hasta que el líquido no presente dicho tóxico, que en este caso sería el alcohol. Las contraindicaciones que tiene este tipo de tratamiento es que si el paciente está en coma o con bajo nivel de conciencia, siempre y cuando se le haya realizado una intubación orotraqueal, también está contraindicado en pacientes que tengan lesiones exofágicas conocidas, por riesgo de hemorragia o perforación. También está contraindicado en ingestiones de cáusticos o sustancias corrosivas derivadas del petróleo. Por último, no menos importante, les voy a estar hablando sobre la intoxicación de órganos fosforados, clorados y carbamatos. Los órganos fosforados y los carbamatos son insecticidas comunes que esto van a inhibir la actividad de la colinesterasa y van a provocar manifestaciones muscarínicas, como son la salivación, lagrimeo, misión, diarrea, emesis, boncorrea, broncoespasmos, bradicardia y miosis. También va a presentar algunos síntomas nicotínicos, incluidas en estas como las fasciculaciones musculares y debilidad. Los signos y síntomas, que vamos a encontrar en este tipo de intoxicación, como les mencioné, las fasciculaciones musculares y la debilidad son típicas en este tipo de intoxicaciones. Entonces, los hallazgos respiratorios que vamos a encontrar son roncos, sibilancias y hipoxia, que pueden ser sumamente graves en los pacientes. La mayoría de los pacientes van a presentar también bradicardia y si el envenenamiento es grave van a presentar hipotensión. La toxicidad del sistema nervioso es central, es muy común en ese tipo de intoxicaciones. A veces va a producir convulsiones y excitabilidad. Y en algunos casos va a producir letargia y coma. El tratamiento para este tipo de intoxicación es sintomática, perdón. Entonces, los pacientes deben monitorearse estrechamente por insuficiencia respiratoria debido a la debilidad de los músculos respiratorios que este va a tener. Se le va a aplicar atropina, se le va a aplicar en cantidades suficientes para aliviar el broncoespasmo y la broncorrea.
Y, o sea, esto se va a utilizar más para esto, para la respiración, y no tanto para regular el tamaño de las pupilas o la frecuencia cardíaca. La dosis inicial La dosis inicial es de 2 a 5 miligramos por vía intravenosa. En los niños es de 0,5 miligramos por kilogramo. Entonces, la dosis se va a duplicar cada 3 o 5 minutos según la discreción del médico. En los pacientes gravemente envenenados con este tipo de tóxicos, va a ser necesarios varios gramos de atropina. También se va a tratar con pralidoxima. Este se va a administrar después de la atropina. Estos se utilizan para aliviar los síntomas neuromusculares. Y por último, no menos importante, las benzodiazepinas. Estos se van a usar para las convulsiones. Ahora los voy a estar dejando con mi compañera que va a continuar exponiendo. Buenos días. Vamos a continuar con las emergencias endocrinológicas. Mi nombre es Esther Frances Félix y les voy a hablar de las urgencias en relación a la tiroides, a la glándula suprarrenal y al páncreas. Comenzando con la tiroides, hablaremos de la tormenta tiroidea y el coma mixedematoso. La tormenta tiroidea no es más que una crisis tirotóxica con una mortalidad de 20 a 30%. Es frecuentemente observable en mujeres con enfermedad de Graves con un parámetro de edad de 40 a 70 años. El 10% de los ingresos de las tormentas tiroideas están en relación al hipertiroidismo. La causa puede ser una elevación súbita de la hormona tiroidea en relación a una mola edatiforme, a una tiroiditis subaguda, entre otras alteraciones, o puede ser que haya un aumento de la sensibilidad de los tejidos periféricos a las hormonas tiroideas, ya sea por infecciones, cetoacidosis diabética, insuficiencia cardíaca, estrés emocional intenso, por un parto o politrauma, entre otros. La clínica de estos pacientes es que van a presentar hipertermia, disfunción cardiovascular y por ende insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, tendrán alteraciones del sistema nervioso central como agitación, delirio, psicosis, convulsiones o comas y alteraciones digestivas como vómitos, dolor abdominal y diarrea. El manejo consiste en disminuir los niveles de las hormonas tiroideas, bloqueando la formación de T4, prevenir la liberación de T4, inhibir la conversión periférica de T4 y T3 y también bloquear los efectos tisulares de T4. Aquí en pantalla vemos dos fármacos que actúan específicamente reduciendo la conversión periférica de T4 y T3, como es el propanolol y la dexametasona. También se puede realizar la plasmaferesis durante unas horas. Tenemos medidas de soporte o coadyuvantes al tratamiento específico ya mencionado, en el que tenemos una dieta absoluta más suero. Se debe tratar la fiebre o hipertermia con medidas físicas y paracetamol. Ojo, no se puede utilizar AINES o aspirina. Se debe monitorizar continuamente el electrocardiograma y la diuresis, y si se precisa, pues entonces administrar diuréticos y oxígeno. Pasamos al coma mixedematoso, que este es un hipotiroidismo severo con una mortalidad del 60%. La causa de esta es un hipotiroidismo de larga evolución no diagnosticado o por un abandono de tratamientos sustitutivos de larga evolución. Tenemos también factores precipitantes y coadyuvantes a que se forme lo que es el coma mixedematoso. Dentro de los factores precipitantes tenemos intervenciones quirúrgicas como una cirugía para la enfermedad de Graves, traumatismos, infecciones, hipoglucemia, hemorragia digestiva. Tenemos factores entonces coadyuvantes como exposición al frío, tratamiento con opioides, barbitúricos y litio, entre otras. La clínica de estos pacientes se toma muy en cuenta la apariencia física,
que es muy parecido a esta imagen que tenemos en pantalla. Estos pacientes presentan disfunción del sistema nervioso central con delirio, pueden entrar en coma, convulsiones, etc. Pueden presentar hiponatremia o presentan hiponatremia, hipotermia, hipoventilación, porque hay depresión del centro respiratorio y eso conlleva a una acidosis respiratoria con hipoxia. Presentan hipoglucemia asociada a una insuficiencia suprarrenal. Presentan alteraciones cardiovasculares como cardiomegalia, bradicardia, hipocontractilidad, derrame pericárdico, entre otros. El manejo, el tratamiento específico, se utiliza corticoterapia como la hidrocortisona. Se utiliza esto cada 8 horas en las primeras 24 horas del ingreso. También se puede utilizar la tiroxina. No hay un acuerdo específico con la dosis, pero sí es importante administrarse como un tratamiento específico. Tenemos entonces medidas de soporte, que son dieta absoluta, suero, igualmente monitorizar el electrocardiograma, diuresis, realizar profilaxis de tromboembolismo con heparina de bajo peso molecular. Se debe restringir o debe haber una restricción hídrica y se debe administrar furosemida a bajas dosis. Entonces, alteraciones de la glándula suprarrenal, tenemos la insuficiencia adrenal clásica. Esta, independientemente de que la enfermedad resulte de la falla adrenal, que es en relación a una insuficiencia adrenal clásica primaria, o porque haya una alteración de la glándula pituitaria, que ya sería secundaria, la mayoría de los síntomas son leves y los pacientes en general están compensados hasta que una enfermedad intercurrente cause depresión de volumen, ya sea vómitos o diarrea, o vasodilatación por sepsis o cirugía. Entonces, de acuerdo a esas alteraciones de volumen y vasodilatación, entonces el paciente va a presentar una clínica más intensa y por ende entonces se tornará una urgencia. La clínica consiste en astenia, pérdida de peso, hiperpigmentación cutánea o mucosa, anorexia, náuseas y vómitos, una hipotensión de 110 a 70 en relación a hipoaldosteronismo, dolor abdominal, espasmos del músculo liso, vitiligo, tendencia a la hipoglucemia, calambres musculares y pérdida del vello axilar y pubiano en las mujeres. Las medidas de soporte, se debe administrar corticoides de acción rápida, como la hidrocortisona o dexametasona. Es importante realizar pruebas como pruebas de coagulación, gasometría, cortisol y ACTH plasmáticos. Y se deben entonces hacer las medidas de soporte, igual que las demás. En esta se le añadiría una protección gástrica de pantoprazol y de igual manera se debe realizar una dieta absoluta más suero, monitorizar el electrocardiograma, la diuresis, realizar profilaxis de tromboembolismo con heparina de bajo peso molecular. Si nos vamos al páncreas, aquí voy a presentar dos alteraciones, la hipoglucemia y la cetoacidosis diabética. La hipoglucemia no es más que la disminución de la glucosa en sangre. Esta se va a clasificar en hipoglucemia severa, donde los niveles de glicemia están por debajo de 50 miligramos sobre decilitros. Tenemos la hipoglicemia sintomática documentada, en el que se observa una glicemia igual o menor a 70 miligramos sobre decilitros. Tenemos la hipoglucemia asintomática, donde tenemos síntomas típicos más glicemia menor a 70 miligramos sobre decilitros. Tenemos la hipoglicemia sintomática probable, que de igual manera la glicemia va a estar por debajo de 70 miligramos sobre decilitros. Y pseudohipoglicemia,
donde vamos a tener una glicemia mayor a 70 miligramos sobre decilitros. La clínica de estos pacientes son muchos, como ven en pantalla. Presentan temblor, letargia, ansiedad, dificultad de concentración, palpitaciones, irritación, palidez, alteraciones conductuales, sensaciones de hambre y frío, cefalea, parestesia, incoordinación, sudoración, confusión, inquietud, visión borrosa, convulsiones y coma. Si se fijan, la mayoría de los síntomas están en relación al sistema nervioso central. Las medidas. Una hipoglucemia leve que se observe, por ejemplo, en casa, se puede administrar o darle al paciente 4 a 6 cucharadas de azúcar disueltas en agua, tabletas de glucosa, líquidos fríos azucarados o 20 gramos de carbohidratos de absorción rápida y entonces repetir ese proceso. En el caso de que se presente en urgencias, entonces se le administra glucosa intravenosa en bolo de 2 a 4 ampollas de 20 mililitros de glucosa al 30% y repetir si no hay recuperación. Se puede también dar una infusión continua con glucosa hipertónica al 10% por 24 a 48 horas con medición seriada de glicemia capilar. Se debe continuar con 300 gramos de carbohidratos de absorción lenta. Entonces, para terminar mi parte, tenemos la cetoacidosis diabética, que es el resultado de la deficiencia de insulina, usualmente con exceso relativo de hormonas contrarreguladoras. Y no se debe olvidar que esta puede relacionarse o puede causarse por un hipertiroidismo. Es frecuentemente observable en jóvenes, mujeres jóvenes, y de cada 1000 pacientes diabéticos tipo 1, 5 de estos presentan cetoacidosis diabética y estos tienen una mortalidad de 5%. Tenemos desencadenantes a que se presente esta cetoacidosis diabética como infecciones, la misma diabetes mellitus tipo 1, incumplimiento terapéutico. Hay algunas que son idiopáticas, otras pueden ser por estrés quirúrgico, embarazo o transgresión alimentaria. La clínica, tenemos los síntomas cardinales que son la poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Estos van a presentar deshidratación, van a presentar entonces alteraciones cardiovasculares como son hipertensión, taquicardia y shock. En relación al sistema respiratorio, van a presentar la respiración de Kussmaul. En relación al sistema digestivo, van a presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal y aliento a frutas. Y en relación al sistema nervioso central, van a presentar convulsiones y fasciculaciones. El manejo. Se debe realizar pruebas. Obligatorio realizar pruebas de gasometría, hemograma, sedimento de orina y pruebas bioquímicas, en el que se quieren obtener pruebas de glucosa, del electrolito, de la función renal, o sea que se debe tomar la creatinina, se debe tomar la amilasa y la lipasa, se debe tomar en cuenta la osmolaridad, cetonemia en relación a la beta, en relación a la beta hidroxibutirato, marcadores de necrosis de miocardio, etanolemia y electrocardiograma. Entonces, para el diagnóstico se va a observar una glucosa mayor a 600 miligramos sobre decilitros, el pH en sangre mayor a 7.3, el bicarbonato mayor a 15 milimol sobre litro, la acetona ausente o baja, una osmolaridad mayor a 320 miliosmol sobre kilogramo. Entonces, el manejo consiste en monitorizar todos esos estudios mencionados anteriormente, los niveles de glucosa, los niveles del pH, entre los electrolitos también, entre todos los mencionados anteriormente. Entonces, se debe administrar insulina, inicialmente una dosis de insulina rápida. Se debe controlar el potasio, atendiendo a, si por ejemplo estamos presentes a un potasio mayor a 5.3 milimol sobre litro,
No se debe iniciar entonces la reposición del potasio y evaluar entonces cada 2 horas. En cambio, si el potasio está entre 5.3 a 3 miliosmol sobre litro, entonces se debe reponer 20 a 30 miliequivalentes por hora. Si el potasio está menor a 3.3 milimol sobre litro, no se debe iniciar la insulinoterapia hasta que el potasio sea mayor a 3.3. En el caso del fosfato, se le administra solo si el paciente presenta unos niveles menores a 1 milimol sobre litro y tomando en cuenta la clínica. Entonces se le administraría un fosfato potásico de 20 a 30 miliequivalentes sobre litro. Y tenemos también el bicarbonato, se le puede administrar únicamente si el paciente presenta hiperpotasemia grave, si presenta un pH menor de 7 o si el bicarbonato está menor a 5.000 equivalentes. Si el paciente presenta hipotensión que no responde a la reposición de líquidos, si hay una insuficiencia ventricular grave o depresión respiratoria. Buenos días, mi nombre es Michael Alexander Pilier Matos y yo les estaré comentando sobre la diabetes insípida. La diabetes insípida es un trastorno en el cual va a existir un aumento de la ingesta de agua, que se le conoce como la polidipsia. Y con este, por supuesto, consecuentemente va a haber un aumento de la excreción renal de la orina, que es la poliuria. En este trastorno existirá una deficiencia de la vasopresina o ADH, a causa de un trastorno hipotalámico hipoficiario, específicamente en la diabetes insípida central, o también por una resistencia por parte de los riñones a la vasopresina, que es la diabetes insípida nefrógena. El diagnóstico se va a realizar mediante el test de Miller, que va a revelar las fallas en las concentraciones máximas de la orina. Las concentraciones de vasopresina y las respuestas a la administración de vasopresina exógena contribuyen a la distinción entre la diabetes insípida central y la nefrógena. El tratamiento se realizará con desmopresina o lipresina. El tratamiento no hormonal va a incluir diuréticos, principalmente las tiazidas, y fármacos liberadores de vasopresina, como la clorpropamida. Fisiopatológicamente, la vasopresina va a actuar sobre todo en la conservación renal del agua a través del incremento de la permeabilidad del epitelio tubular distal. Cuando sus concentraciones sanguíneas llegan a ser elevadas, la vasopresina también llega a producir una fuerte vasoconstricción. En el lóbulo posterior de la hipófisis va a ser el principal lugar de almacenamiento y liberación de la vasopresina, pero la vasopresina se va a sintetizar en el hipotálamo. La hormona recién sintetizada puede liberarse a la circulación mientras los núcleos hipotalámicos y parte del tracto neurohipofisiario van a permanecer indemnes. Ahora, la diabetes insípida central se puede clasificar en completa, cuando hay una ausencia total de la vasopresina, o en parcial, cuando hay cantidades insuficientes de vasopresina. Además, la diabetes insípida central también se puede clasificar en primaria, cuando hay una marcada disminución de los núcleos hipotalámicos del sistema neurohipofisiario, y en secundarias cuando son adquiridas. Etiológicamente, la diabetes insípida central, vamos a ver que los trastornos genéticos del gen de la vasopresina en el cromosoma 20, específicamente en la diabetes insípida central primaria, estos van a ser los responsables de la formación autosómica dominante de la diabetes insípida central, aunque en muchos casos son idiopáticas. Ahora, en la diabetes insípida secundaria, también es causada por diversas lesiones, como una hipofisectomía, unas lesiones craneales, en especial cuando hay una fractura de la base del cráneo,
tumores supracelares e intrusearles, que pueden ser primarios o metastásicos, histiocytosis de las células de Langerhans, hipofisitis linfocítica, granulomas, sarcoidosis o tuberculosis. Y en lesiones vasculares como un aneurisma o una trombosis, y en infecciones como en las encefalitis y en las meningitis. En el caso de la diabetes insípida nefrogénica, esta puede ser igualmente primaria o secundaria. La primaria o hereditaria es principalmente, o sea, el rasgo más común va a estar ligado al cromosoma X, que va a poseer una compenetración variable en las mujeres heterocigotas, que va a afectar al gen del receptor 2 de la arginina vasopresina. Las mujeres heterocigotas no pueden no tener síntomas o un grado variable de poliuria y polidipsia, o pueden llegar a estar tan gravemente afectadas como los hombres, porque si recordarán, el hombre solamente posee un cromosoma X, por lo cual si se afecta este único cromosoma X, entonces va a tener una afección mayor. En cambio, las mujeres, como poseen dos cromosomas X, suele presentarse esta patología de una manera menos agresiva, por así decirlo. En caso entonces de la diabetes insípida nefrogénica adquirida o secundaria también, esta puede aparecer cuando los trastornos, cuando muchos de los cuales son enfermedades tubulointersticiales, o los fármacos alteran las médulas o las nefronas distales y afectan la capacidad de concentrar la orina de los riñones, lo que hace que los riñones parezcan insensibles a la vasopresina. Algunos factores que produce esta diabetes insípida son, por ejemplo, la pielonefritis, la hipercalcemia, la amiloidosis, ciertos cánceres como el mieloma, el sarcoma, eh, eh, también las nefropatías por anemia falciforme. ¿Qué más? O sea, para no mencionarlos todos, también se tiene que tener en cuenta que muchos fármacos, en especial el litio, pero también entre otros, por ejemplo, como la dimeclociclina y la anfotericina B, también pueden llegar a producir una diabetes insípida nefrogénica. También que la diabetes insípida nefrogénica adquirida puede ser idiopática, o sea que se desconoce su etiología específica. Eh, También que una forma leve de la diabetes insípida nefrogénica adquirida puede aparecer en cualquier paciente anciano o enfermo o con una insuficiencia renal aguda o crónica. En sus signos y síntomas, vamos a ver que el signo característico o más importante de la diabetes insípida es la producción de grandes cantidades de orina, entre unos 3 a unos 20 litros por día. En general, los pacientes tienen una buena respuesta a la sed y el sodio sérico se va a mantener cercano a los valores normales. Pero, sin embargo, los pacientes que no tienen un buen acceso al agua o no pueden expresar que tienen sed, como los infantes, los pacientes ancianos con demencia o pacientes postrados en camas sin poder moverse, típicamente pueden llegar a incluso desarrollar hipernatremia debido a las deshidrataciones extremas que estos pueden llegar a padecer. Porque si recordemos, aquí el agua se va a excretar en grandes cantidades. Ya la hipernatremia puede llegar a causar síntomas neurológicos como excitabilidad neuromotora, confusión, convulsiones o hasta el coma. Entonces, el establecimiento de la diabetes insípida central puede ser insidioso o súbito y puede ocurrir a cualquier edad. Los únicos síntomas de la diabetes insípida central primaria son la polidipsia y la poliuria. En la diabetes insípida central secundaria también se puede llegar a identificar signos y síntomas relacionados con la lesión
que esté provocando la diabetes insípida en sí. Para su diagnóstico, nosotros vamos a realizar pruebas en las cuales vamos a medir el volumen y la osmolaridad de la orina durante 24 horas, los electrolitos séricos y la prueba de la privación de agua o test de Miller, igualmente se conoce así. En el caso de la diabetes insípida nefrogénica, siempre se debe de sospechar cuando el paciente presenta una poliuria. Cada vez que el paciente llegue con unas grandes cantidades de excreción de orina al día, se debe siempre de sospechar una diabetes insípida. En el caso de los lactantes, el cuidador puede llegar a notar la poliuria y de lo contrario, las primeras manifestaciones pueden llegar a ser deshidratación por un descuido del cuidador que no llegó a notar estas grandes excreciones, cantidades de orina excretada. Las pruebas iniciales son la determinación del volumen y la osmolaridad de una muestra de la orina recolectada durante 24 horas, sin restricciones de líquido alguno, y los electrolitos séricos. Además, la diabetes insípida central se debe de distinguir de otras causas de poliuria, en particular de la polidipsia psicógena y también, por supuesto, de la diabetes insípida nefrógena. Todas las pruebas para la diabetes insípida central y para también la diabetes insípida nefrógena se van a basar en el principio de que indica que un aumento de la osmolaridad plasmática en individuos normales puede reducir la excreción de orina, con un incremento de la osmolaridad urinaria. La polidipsia psicógena, o bueno, mejor antes de hablar de esto, para comentar un poco más sobre el test de Miller o la prueba de privación del agua, esta consistirá en evitar que el paciente ingeste agua, que consuma agua en aproximadamente un máximo de 12 horas. Esto lógicamente se debe de realizar con mucho cuidado y se debe de mantener en observación al paciente debido a que estos se pueden llegar a deshidratar. Y es algo que puede ser bastante peligroso directamente. Ahora, en fin, como mencionaba, la polidipsia psicógena, esta por lo general puede llegar a representar un problema difícil para el diagnóstico diferencial en comparación con la diabetes insípida. Aquí los pacientes pueden llegar a ingerir y excretar hasta 6 litros de líquido por día y a menudo van a presentar trastornos emocionales. Pero a diferencia de los pacientes con diabetes insípida, nefrógena o central, estos no suelen experimentar nocturia y la sed de los pacientes no los despierta durante la noche. Para el tratamiento y su pronóstico, la diabetes insípida nefrógena se debe recomendar al paciente una ingesta adecuada de agua libre. Se les debe de restringir el consumo de sal y proteínas en la dieta, porque recordemos que la sal suele atraer el agua consigo. Entonces, si el paciente consume demasiada sal, entonces cuando lo esté excretando por vía renal, va a llevarse el agua consigo mismo y por lo cual va a aumentar la diuresis. También, también se debe de corregir las causas para su tratamiento y a veces también se pueden utilizar diuréticos como las tiazidas, un medicamento antiinflamatorio, no esteroideos o amiloridas. En cambio, la diabetes insípida central se pueden utilizar medicamentos hormonales y no hormonales. Los medicamentos hormonales, como por ejemplo la desmopresina, y los medicamentos no hormonales, como los diuréticos, como mencionaba anteriormente. En la diabetes insípida central puede tratarse con reposición hormonal y tratamientos de la causa que pueda llegar a ser corregible. En ausencia de un tratamiento apropiado, entonces se pueden llegar a producir lesiones renales
permanentes a causa de las grandes cantidades de agua que se termina excretando a través de esta vía. También se puede utilizar la restricción de la ingesta de sal, al igual que en la diabetes insípida nefrógena, debido a que esto va a disminuir la diuresis a través de la reducción de la carga de soluto. Ahora, en el pronóstico, específicamente en lactantes, la diabetes insípida, que sea hereditaria, puede presentar, o sea, estos pacientes pueden llegar a presentar un daño cerebral con incapacidades intelectuales permanentes si si a estos no se les inicia un tratamiento rápido. Incluso con el tratamiento, el crecimiento físico suele llegar a estar retrasado en los niños afectados. Esto supuestamente porque es debido a las frecuentes deshidrataciones. Y todas las complicaciones de la diabetes insípida nefrogénica, excepto la dilatación ureteral, se pueden prevenir con la ingesta adecuada del agua. Bien, hasta aquí mi parte. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Buenas, mi nombre es Andreina Lugo. Yo les continuaré con el tema de urgencias endocrinológicas. Vamos a tener dos divisiones. Dentro de la división de la neurohipófisis vamos a tener la CIA, el síndrome de secreción inadecuada de la ADH, hormona antidiurético, y dentro de la paratiroides vamos a tener la hipo y la hipercalcemia grave. La CIA no es más que, como ya dije, esta secreción inadecuada de la hormona. Esta se va a caracterizar principalmente por un estado de hiperosmolaridad y una incapacidad para diluir lo que es la orina frente a dicho estado. Esta tiene diferentes causas o patologías, las cuales se pueden relacionar con tumores, desórdenes o problemas pulmonares, drogas, desórdenes del sistema nervioso central o patologías del mismo, entre otros. Dentro de su clínica vamos a tener que si es leve o en muchas ocasiones crónica, puede cursar como asintomática. Esto va a afectar al sistema nervioso central por medio de un edema cerebral. Esto ocurre por medio de la movilización del agua al interior de la célula, gracias al gradiente osmótico. Dentro de la clínica vamos a tener una división que se va a basar principalmente en la severidad de la hiponatremia en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con esta división? Si está entre 130 y 135 mil equivalentes sobre el litro, vamos a tener que puede ser asintomática. Entre 125 y 130 vamos a tener una persona que tiene vómitos, náuseas, anorexia y dolor abdominal. Entre 115 y 125 ya va a ser un poquito más grave, una persona con confusiones, alucinaciones, agitación, incontingencia para los esfínteres y otros síntomas neurológicos. Y ya dentro de un rango menor a 115, vamos a tener una persona con convulsiones, coma, hipertensión intracraniana y obviamente muchos de los síntomas que ya había mencionado anteriormente. Para su diagnóstico, los criterios son la normovolemia clínica, la hiponatremia hiporosmolar, menor a 135 mil equivalentes, y osmolaridad plasmática menor a 280. Una osmolaridad urinaria inapropiadamente elevada, que sería mayor a 100, con confusión renal normal. Vamos a tener una urinaria inapropiadamente elevada, mayor a 40, y esta va a ser mayor a 40 si la ingesta de agua y sal es normal en esa persona. Una explosión de hipotiroidismo y déficit de glucocorticoides y una ausencia de tratamientos recientes con diuréticos. Ya para su tratamiento, obviamente, el principal va a ser corregir la hiponatremia, una restricción hídrica de aguas líquidos, asociar la suficiente soluto para esta persona y también le podemos suministrar lo que son salinos hipertónicos, la furosemida y antagonistas de lo que es la ADH, como son el caso de las diferentes vasopresinas. El calcio sabemos que es uno de los elementos más importantes y abundantes. Solamente los huesos de nosotros contienen un 99% del mismo,
Un adulto normal puede tener entre 1.4 y 1.2 aproximadamente kilogramos en el cuerpo. Este desempeña una función muy importante para numerosos procesos vitales del ser humano. Ya que mencioné lo que es el calcio, vamos a comenzar con lo que es la hipocalcemia grave. Esta se define como una concentración de calcio muy baja, muy por debajo de los valores normales que tiene este en el cuerpo, que sería por debajo de 8,5 miliequivalentes sobre decilitro. Y en el caso de un calcio iónico, puede ser por debajo de 4,6. Antes de diagnosticar una hipocalcemia, tenemos que asegurarnos de que esta no tiene una asociación o no haya cifras anormales de albúmina, ya que un gramo sobre decilitro de descendencia de esta me puede ocasionar lo que es un problema en el descenso del calcio. O sea, por cada 1 gramo sobre decilitro que me pueda bajar la albúmina, esta a su vez me va a bajar lo que es 0,8 miligramos sobre decilitros de calcio en el cuerpo. Así que tenemos que asegurarnos de que este no sea una patología o problema asociado a esto para que tengamos que tratarlo primero. Dentro de citología vamos a tener que tiene diferentes causas. La hipoparatiroidismo va a ser una de ellas. El pseudohipoparatiroidismo va a ser otra. Transfusión masiva de sangre, hipoalbuminemia, pancreatitis aguda, una extracción quirúrgica de lo que es la tiroides, llevándose a su vez lo que es la glándula paratiroide en la cirugía. Dentro de su clínica, vamos a tener una persona que va a tener aritmia, tetania, una ansiedad y parestesia. Hay otros, pero no son, vamos a decir, los primordiales o tan importantes. Dentro de su diagnóstico vamos a tener que hay que hacer una estimación o medición de lo que es el calcio ionizado en el cuerpo, la forma fisiológicamente activa del calcio en el mismo. Y a veces podemos requerir una que otra prueba, como la medición de la concentración sanguínea del magnesio, la PTH, el fosfato, la fosfatasa, alcalina y vitamina D. También otras concentraciones en la orina, como la CAMP y el fosfato. Hay que tener mucho énfasis en esto. Ya para su tratamiento, muy sencillo, administrar lo que es gluconato de calcio por vía intravenosa en presencia de tétanos, calcio por vía oral para el hipoparatiroidismo posoperatorio. Su tratamiento se va a relacionar más con lo que sea la causa del mismo. Y por último, administrar lo que es calcio y vitamina D vía oral para la hipocalcemia crónica. Vamos a pasar a lo que es la hipercalcemia grave. Esta ya va a ser todo lo diferente a la anterior. Vamos a tener unos grados de concentración muy alta en el organismo, los cuales van a superar lo que es 10,5 miligramos sobre decilitro en el cuerpo, y en el caso del calcio iónico en el cuerpo, 5,6. La hipercalcemia todos sabemos que es un problema clínico, es muy frecuente. Se detecta que 0,05 a 0,6% de la población general puede tenerlo. Y de este por ciento, del 0,6 al 3,6% de los enfermos son hospitalizados. Dentro de citología vamos a tener una clasificación también. Esta puede ser número 1 relacionada con la paratiroides, número 2 relacionada con el cáncer, número 3 con la vitamina D y asociada a recambio de óseo elevado, a un recambio de óseo elevado, perdón. Dentro de su clínica, esta se va a depender principalmente o a dividir por lo que son sistemas. Entonces, aquí yo tengo un cuadro que vi en un libro, el cual me divide tanto la aguda como la crónica. Pero esta se va a relacionar mucho, o sea, su clínica con la grave, no hay mucha diferencia. Dentro de un diagnóstico, obviamente una concentración de calcio en suero total y a veces ionizado, radiografía de tórax por medio de la medición de concentraciones de electrolitos, nitrógeno úrico en sangre, creatinina, fosfato. También podemos ver la proteína sérica para determinar la causa. En ocasiones
se puede excretar por medio de la orina el calcio. Lo podemos visualizar, mejor dicho, perdón. Vas a tener una concentración de PO4 o sin esta se puede medir. La hipercalcemia se confirma ante el hallazgo de una calcemia menor, a 10,4 miliequivalentes sobre decilitros o una concentración sérica del mismo de 5,2. Dentro del tratamiento de la hipercalcemia grave hay que tener mucho cuidado. Puede ser necesariamente una implementación de hemodiálisis con un medio o pobre en calcio, además de los otros tratamientos ya relacionados al sistema per se, que vaya a afectar o que veamos la clínica de esta. El fosfato vía intravenosa solo se debe indicar cuando la hipercalcemia amenaza la vida del paciente y no responde a otros métodos o cuando no es posible implementar una hemodiálisis en el corto plazo que tenemos. Aquí tenemos la bibliografía. Muchas gracias por vernos y espero vernos en una próxima ocasión.